Son las 9:46 de la mañana. A ver, a pesar de que el expresidente Donald Trump pareciera arropar por completo el favoritismo dentro del Partido Republicano, en este partido empiezan a surgir más y más aspirantes a la nominación presidencial para el 2024. La ex embajadora Nikki Haley, el senador Tim Scott, el gobernador Ron DeSantis, Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey, también entra en la pelea, y se anuncia hasta Mike Pence, quien podría entrar a figurar, más otros tantos candidatos. Uno, ¿por qué hay tantos candidatos? Dos, ¿qué nos dice del liderazgo del Partido Republicano estas nominaciones? Vamos a abordar este tema en el día de hoy con el hashtag Perfiles Presidenciales Republicanos, con Rosario Marín, republicana. Ella fue tesorera de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush. Ella está en Huntington Park, en California. Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un verdadero placer, muchísimas gracias. Y en Austin, Texas, está estratega en políticas públicas y analista política, Adriana Aldín. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No la oigo, creo que tiene el mute. Muchas gracias, buenos días. Ahora sí la oigo muy bien, cristalina, crystal clear. Sí, muchas gracias. Bien, primera pregunta, la que formulé, ¿por qué tantos candidatos? ¿Qué nos dice Rosario Marín? Bueno, son muchos hasta el momento, pero no se comparan con los veintitantos que hubo hace 8 años, ¿no? Ujú. Pero sí son muchos, y en realidad sabemos que muchos de ellos no van a llegar ni siquiera al 2%. Lo hacen porque también muchos de ellos buscan otra posición. Ujú. Todos dicen que quieren ser presidentes, pero al final, mira, corrió Nikki Haley también y terminaron en la administración. Yo creo que es importante reconocer que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Además que también ven que hay una oportunidad. Ven que el expresidente está lastimado, está herido, y piensan que ellos pueden llegar. Aunque nosotros sabemos específicamente si serán a la ultraderecha, que para la general va a ser algo muy, muy, muy difícil incluso llegar a la presidencia. Ya. ¿Y qué opina al respecto Adriana Aldín? Adriana, por favor. Bueno, coincido con mi querida amiga Rosario. Obviamente ahorita lo que se ve es que los favoritos son tanto el gobernador DeSantis como el presidente Trump, que en las encuestas lleva la cabeza porque empezaron temprano con estas encuestas, pero los contendientes muy fuertes, obviamente está la ex embajadora Nikki Haley, y como mujer y quizá la más preparada que hemos tenido, pues está muy fuerte y como dijo Rosario, está herido. Bueno, el presidente Trump definitivamente está lastimado, está herido, y yo veo que la base va a tener que, o está ya buscando por otras opciones. Estamos escuchando, como lo dijo usted, que habló también sobre que van a anunciar el ex vicepresidente Pence y también el ex gobernador Chris Christie. Yo veo a Chris Christie bastante fuerte. Creo que va a haber un resurgimiento en lo que corresponde a él, también por su experiencia y porque él es bastante hábil en expresar sus posiciones, y si está en desacuerdo con lo que es la base, también lo va a decir. Están los que se llaman los long shots, los que pues sí, están buscando, como dice Rosario, otra cosa más quizá, pero por ejemplo el senador Tim Scott, que es el único afroamericano fuerte ahí, aunque están otros, pero él que pueda resurgir para tener una posición diferente a la que tiene ahorita como senador. Pero
Obviamente, aquellos que están en la extrema derecha, yo no veo más que eso suceda. Creo que nuestro partido, el Partido Republicano, incluso lo hemos platicado Rosario y yo en el pasado, sí ha estado muy lastimado. Este no es el republicanismo de antaño, el republicanismo donde antes se podía discutir con el otro lado en una manera cordial, sin que hubiera tanta disensión y tanto pleito. Entonces, pues yo quisiera ver un republicanismo efectivamente que regresa a lo que es la cordialidad. Y creo que ambos partidos, no solamente el republicano, que se fue muy a la extrema derecha en cosas que no comparto yo ni muchos compañeros republicanos, también se ha visto en el partido demócrata, que también se ha ido muy a la izquierda. Ambos partidos han tomado extremos tremendos y eso es lo que ha arruinado a nuestro país en general y a avanzar en todas las políticas públicas que necesitamos avanzar. Hablaba Adriana Aldín. Es interesantísimo lo que usted ha planteado, Adriana. Ya volveremos sobre los perfiles internos de ambos partidos, pero básicamente el republicano, que es el que nos ocupa hoy. Rosario, usted dijo el expresidente está bastante herido. Hoy en la carta mañanera del The New York Times dicen el caso de Manhattan no es el único problema legal que va a enfrentar Trump. Pueden venir más cargos criminales en su contra. Además de los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos, ¿por qué dice usted que está bastante herido? Yo creo que hemos visto que enero 6 fue algo muy, pero muy desagradable para muchísimos republicanos. Son pocos, y son los de extrema derecha los que lo apoyan, que ven que eso fue un paseo y que llegaron al Capitolio de visita de turistas. Es algo que no se puede defender. Entonces, están los republicanos buscando una alternativa. Han visto que este señor no ha sido bueno para Estados Unidos, pero en su mayoría los republicanos que están electos en este momento siempre han tenido miedo a lo que se llama los que lo apoyan al expresidente. Siempre le han tenido miedo a esa base ultra derechista que lo apoya y quieren mantener esa base. Entonces, por eso no hemos visto tanta disensión, no hemos visto que estén en contra de él. Eso es por afuera, pero aquí en lo secreto, aquí entre nosotros, aquí dicen, oye, no, es que estamos buscando una alternativa, pero ¿qué podemos hacer? Pero fue esa parte, fue el enero 6, fue el ir en contra de todo lo establecido, ir en contra de su vicepresidente, ir en contra de toda nuestra institución como Congreso. Entonces vemos que en realidad la gente decente, por decirlo así, no lo quieren como presidente. Él va a tener un grupo. Cuando estábamos hablando de todos los candidatos, el único miedo que yo tengo es que se diluya tanto, que entre todos que estén tan dispuestos a estar hasta el último momento, que no se salgan y que pase lo mismo que pasó la vez pasada. Que él con su 30%, empezó con 20%, y con su 30% siguió, nadie más tenía 30%, los otros tenían 8 y 5 y 3 y todo, y se diluyó tanto que él se mantuvo como abanderado, y así quedó. Ese es el miedo que yo tengo, que aún así, aunque eran 20 y tantos, que esta vez, incluso con los que hay, se diluya tanto que él se mantiene con su 30% y llegue a ser el abanderado. Yo espero que no. Yo espero que, primordialmente, yo creo que Chris Christie lo va a atacar, pero ya también vimos que DeSantis ya ha sacado las uñas, ya no va a mantenerse callado, ya está contestándole a los insultos. Entonces yo sí creo que esta vez va a ser
que ya no van a estar dispuestos a darle a él toda la oportunidad de insultar para que todos se dobleguen. Yo creo que ahora sí va a haber personas que están dispuestas a decirle, no, momento, así no son las cosas, y que incluso insulto se pague con insulto. Cosa Dios. que antes lo dejaron todo, nadie estaba dispuesto a decirle que no a todo mundo insultó, y vimos que él se quedó con eso. Ya sabemos cómo trabaja él, ya sabemos cuál es su MO, y esta vez yo creo no lo van a permitir completamente que haga lo que hizo la vez pasada. Hablaba Rosario Marín, republicana, quien fue tesorera de Estados Unidos durante el gobierno de George Bush. Insultos contra insultos. Y usted, Adriana, había comentado la, la suerte de añoranza por ese viejo partido republicano donde reinaba la cordialidad, no precisamente los insultos. Me gustaría que entrásemos en ello, pero antes se barajan una docena de nombres aproximadamente, ¿verdad? Sabemos que no todos van a llegar, que algunos están tratando de figurar de una u otra manera. Por supuesto, aparte de Trump y DeSantis, usted mencionó a la señora Haley, mencionó al señor Scott y sobre todo mencionó al señor Christie. Pero ¿qué oportunidad le da al señor Pence? ¿Por qué no lo mencionó usted? ¿No le ve ninguna? Bueno, yo creo que yo siempre me he enfocado mucho que la articulación del mensaje es importante. Realmente no necesariamente sucede que tienen un éxito al ganar, pero sí al debatir. Yo creo que en el momento de los debates vamos a ver en la manera en que todos ellos se desarrollan. Yo no considero al vicepresidente Pence con realmente ningún ningún camino para que él gane, porque le falta eso, ¿verdad? Eso de que ni es controversial, ni tampoco es un gran orador o una persona que debata con lo que yo espero ver, porque en el caso del presidente Trump, al que yo no considero un excelente orador para nada, pero decía cada tontería que eso hacía que siguiera la situación. Entonces yo sí veo a una Nikki Haley debatiendo los asuntos de una manera muy eficaz, a un Chris Christie haciéndolo, a un Ron DeSantis, a un Tim Scott, en cuanto se presenten en frente del señor Trump, que es el que está liderando y que lleva un gran porcentaje. Y como dice Rosario, puede que se diluya, y eso pues nos haga ver resultados que no queremos ver, pero sí podemos ver unos muy buenos debates. El vicepresidente Pence tiene su base muy cristiana, muy evangélica, que es muy respetable. Creo que en algunos asuntos el país ha evolucionado. Lo que yo veo que es importante para nosotros los republicanos es presentarnos en las elecciones primarias, porque el mayor error que cometemos en todo tipo de elección, no nada más presidencial, pero estatal y otros, es que en las primarias no se presentan a votar, y cuando quedamos con un candidato en la primaria que no nos gusta, muchos republicanos toman la decisión, pues no me gusta mi candidato, pero no me queda otra. Así ganó Trump, esa es la verdad. Muchos votaron por él porque no quedaba otra opción, porque él era el candidato, pero no porque fuera el favorito. Y les recuerdo a la audiencia que el presidente Trump nunca había votado en su vida en una elección presidencial como republicano. Él no era un republicano de antaño. La primera vez que votó en una primaria republicana fue para votar por sí mismo. Entonces, habemos muchos republicanos que sí nos gusta todo lo que es la primaria. La primaria es importantísima, y no veo al vicepresidente Pence avanzando en esa. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Adriana Aldín desde Austin. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso continuamos con nuestro foro, pero me gustaría las opiniones de ustedes a propósito de lo que comentó la señora Aldín, del Partido Republicano de la Cordialidad, y entiendo por cordialidad pues sensatez, decencia, sindéresis, al Partido de los Insultos, como dijo la señora Rosario Marín. ¿Qué ha cambiado?
y por qué. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, #Perfiles Presidenciales Republicanos, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 16 minutos. Vamos a regresar a nuestro foro, #Perfiles Presidenciales Republicanos, con Rosario Marín en Huntington Park, California, y Adriana Aldín en Austin, Texas. Había quedado en el aire antes de la pausa comercial esa definición de un partido que fue de la cordialidad al insulto. ¿Qué ocurrió? Me gustaría oír la opinión primero de Rosario Marín en California. Sí, ocurrió que una persona que jamás debería de haber estado ni siquiera como candidato llegó a ser presidente, y lo hizo a través de insultos, a través de bajezas, a través de mentiras, a través de burla, y eso en realidad a todos los otros candidatos, personas muy honorables, personas decentes, personas que sabían comportarse dentro de la política, eso los dejó así como atónitos, como sorprendidos, y no sabían cómo responder. Y en la política, el que calla otorga. Y entonces vimos que muchos de los candidatos se fueron yendo por los insultos que les hacía este señor, y así gobernó por 4 años. Insultó a la gente que trabajó con él, insultó a los generales, insultó a medio mundo, y insultó a su contrincante, a la primera mujer. Bueno, así lo hizo. Y vimos que eso le funcionó. Desafortunadamente, vemos que las campañas sucias funcionan. Entonces, yo creo que esta siguiente contienda va a ser una donde un insulto va a ser respondido con otro insulto. Desafortunadamente, o sea, lo hemos visto, así ha pasado y ha degradado la política. No quiero decir que los oponentes no contestaban las acusaciones que se hacían o la trayectoria que tenían. Sí lo hacían, pero se hacía de una forma diferente, de una forma mucho más, si no cordial, por lo menos tratando de decir su propia verdad, pero no de la forma que este señor vino a destruir la retórica política que teníamos en algún tiempo antes de que llegara. Muy interesante lo que plantea la señora Rosario Marín. Me gustaría oír su opinión, Adriana. Bueno, una de las cosas que yo siempre he pensado e incluso utilizo la palabra violación, siento que nuestro partido fue violado, fue penetrado de una manera tremenda, y uso la palabra en inglés rape para decir de este tipo de violación, porque penetraron al partido muchísimos, miles, millones de individuos que no eran republicanos. Yo sí quiero decir que yo vivo aquí en Texas y, por supuesto, aunque he viajado a todos los estados, sí quiero decir cómo está la situación en Texas. Las personas más groseras, con tonos de antirretórica inmigrante, por decir hasta racistas, que ahora están en mi partido, antes de Trump eran demócratas. Quiero sí aclarar eso. Es increíble y no quiero mencionar nombres, pero puedo hacer una lista de aquellas personas que penetraron nuestro partido. ¿De dónde salieron? Yo no tenía ni la menor idea, y de repente con puestos de liderazgo en el partido local, en el partido estatal, en el partido nacional, personas que en la vida tenían ningún récord como republicanos, y al contrario, o tenían un récord de apatía política o un récord de que estaban envueltos anteriormente en campañas de Barack Obama o de otras campañas. ¿Qué pasó ahí? No lo he podido comprender, pero sí sé y coincido con Rosario de que se eligió alguien que ni siquiera era parte del partido, ni una persona con historial en el partido. Incluso se había postulado en el pasado como presidente, como otro partido independiente, ni demócrata ni republicano, eso lo recuerdo muy bien,
pero ¿qué permitió que cambiara eso? Muchas personas lo hacen porque están buscando su propio interés. Y también vimos algunas personas que dijimos, ¿qué pasó? ¿Se vendió? ¿O qué fue lo que sucedió? No lo comprendo. Lo que sí sé es que muchos de nosotros que permanecemos en el partido es porque queremos hacer algo desde adentro para poder sacarlo a flote y para poder llegar a aquellos principios que tenemos y valores que tenemos como republicanos. Y siempre con una objetividad, porque aunque yo estoy en desacuerdo con otras personas, debe de haber una manera de poder avanzar un sueño, una legislación para el bienestar de la mayoría de todos los americanos. Nunca vamos a estar de acuerdo 100% todos, incluso en el mismo partido no podemos estarlo, Claro. pero sí siento que hubo esa violación. Hablaba Adriana Aldín desde Austin, Texas. La señora Aldín mencionó la palabra peligrosísima racismo. Con relación a esto, leo esta noticia que me llegó esta mañana, la leí entre las noticias de Estados Unidos. Dice así: los republicanos están tratando de superarse unos a otros en la represión de los inmigrantes indocumentados. Los gobernadores están enviando tropas de la Guardia Nacional a la frontera suroeste y los candidatos presidenciales de 2024 están promocionando políticas duras. A Donald Trump le fue muy bien con el discurso radical, muy bien electoralmente hablando, de manera proselitista, en un discurso anti-emigrante. Y leo en la misma nota, los gobernadores citaron una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. 13 gobernadores republicanos firmaron la declaración respaldando Misión Segura Fronteriza, Operation Lone Star, del gobernador Abbott. Y aquí el detalle. Esta semana, Trump revisó una idea de propuesta grandilocuente que planteó como presidente: poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho que durante mucho tiempo se consideró garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. Me gustaría oír su opinión al respecto, Rosario. Rosario Marín, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, todo esto es muy doloroso. Y esto viene, y estamos en esta situación porque cuando, independientemente de quién está en el poder, los republicanos o los demócratas, y tienen todo el poder, la Casa Blanca, el Senado y el Congreso, ninguno ha sido capaz de hacer la reforma migratoria que tanto necesitamos. Y esto, en vez de resolverse, se ha crecido. Este problema de migración ha crecido y los dos partidos utilizan la migración para sus propias campañas electorales. Cuando Obama estaba en la presidencia, cuando él tenía al Congreso y al Senado, él ni siquiera tomó, aunque él lo dijo, y tenemos de ejemplo a Jorge Ramos, se lo dijo cuando estaba buscando la reelección, claramente. Usted no hizo lo que dijo que iba a hacer. O sea, ¿cómo le podemos creer otra vez? Yo estaba ahí cuando él se lo preguntó. Cada partido utiliza la migración para sus bienes electorales. Que quede claro eso. Ahorita le podemos echar la culpa a los republicanos, pero no podemos, sería muy injusto nada más decir que los republicanos están haciendo esto, lo otro y aquello, cuando los demócratas, Harry Reid paró lo que íbamos a tener con el presidente George W. Bush, y yo lo sé, está claro, está documentado. Entonces, cuando el presidente Bush estábamos a un voto, Harry paró todo eso. Harry Reid era el senador encargado del Senado en ese entonces, el senador pro tem. Entonces, esto es doloroso para mí, que soy inmigrante, que se utiliza eso. Pero yo le he hecho la culpa a los dos partidos por la necesidad de elección y utilizar a la inmigración como una bolita de ping-pong. Que el partido, que los republicanos estén haciendo esto y diciendo esto, y que el expresidente haya utilizado la migración para sus propios bienes políticos, me da asco, me duele. Es algo que repugno. Y sin embargo,
no puedo darle el pase a los demócratas cuando ellos pudieron también haber hecho algo y no lo hicieron. Entonces aquí los dos son culpables. Estamos en esta situación porque ninguno de los dos partidos ha hecho lo que debería de hacer en su momento cuando tenían todo. Es más difícil y no le estoy dando una vía fácil al presidente Biden porque él ahorita tiene un Congreso dividido, pero también podía haber presentado una propuesta de ley y no lo ha hecho. Y eso, como inmigrante, me duele, porque reconozco que lo están utilizando simplemente para sus cuestiones políticas. Muy interesante y valiente lo que usted plantea, Rosario. Rosario Marín fue tesorera, lo quiero recordar, durante la presidencia de George W. Bush. Ahora, me llamó la atención el encabezamiento de la noticia que leí. Los republicanos están tratando de superarse unos a otros en la represión de los inmigrantes documentados. Quitemos el complemento. Los republicanos están tratando de superarse unos a otros en esta campaña. Pero, siguiendo con el hilo que había planteado la señora Aldín, pareciera que para superarse y lograr el favoritismo de los republicanos hay que inclinarse cada vez más hacia la derecha. Es decir, pareciera que el que esté más a la derecha logrará la nominación. Me gustaría oír su opinión al respecto, Adriana. Efectivamente, eso sucede en todas las carreras, no nada más en la presidencial. La vemos simplemente ahorita lo que estamos viviendo en Texas con un fiscal general, un procurador general que le tuvieron que hacer la destitución en la Casa de Representantes. Es un republicano, pero él no debió ni siquiera haber sido el candidato que estuviera para reelección cuando teníamos otros candidatos y sobre todo una supercandidata republicana en la primaria, la ex jueza Eva Guzmán, y sin embargo gana de nuevo el señor Ken Paxton, lo acaban de destituir. Todo esto está pasando con los republicanos en Texas, que es un estado republicano, porque en las primarias van a votar aquellos que erróneamente no entienden de políticas públicas. En el caso del gobernador Abbott, que usted mencionó ahorita, yo sí quisiera decir, el gobernador, y al igual que otras personas cuando firman una legislación, el equipo que tienen de consultores, ya sea de campaña o consultores ya en su gabinete, ya en su aspecto, no tienen el conocimiento tampoco y, por decir, están rodeados de malos consejeros. Eso es una tristeza. Y simplemente, y quiero estar de acuerdo con lo que dijo ahorita Rosario en lo que se refiere a que también el Partido Demócrata no ha hecho nada, habiendo tenido la presidencia, el Senado y la Casa de Representantes. El presidente Obama no cumplió con sus promesas. O sea, son promesas fallidas, siempre, en lugar de arreglar este asunto. Yo no quisiera a nadie llamarle o dar una acusación directa de ser antiinmigrante. Yo sí veo muchísima falta de sabiduría, muchísima falta de discernimiento, muchísima falta de conocimiento y de apropiadamente expresar que una cosa es el Estado de Derecho y que obviamente todos deseamos que haya un Estado de Derecho y que todos entren por la puerta legal y que se resuelva todo el asunto, porque no queremos el tráfico humano tampoco. Hay mucha gente que está muriendo en las fronteras, que está sufriendo en las fronteras. Las personas que viven en nuestras fronteras, que son residentes y ciudadanos, están sufriendo, no solamente al ver la gente, pero también hay crimen. Entonces, es una cosa que se tiene que dialogar y que se tiene que hacer algo más expedito en lo que se refiere a las cortes, en donde se ve los asuntos de refugio, porque hay muchos que vienen con la esperanza del refugio. Entonces, es un total desastre y que no se ponen de acuerdo porque hay mucha gente involucrada que no debería de dar su opinión porque no tiene el conocimiento para hacerlo. Les quiero agradecer a ambas de verdad la participación en esta conversación que ha resultado por demás interesante, pero el tiempo siempre lo tenemos en contra. No quiero cerrar sin que me respondan, ha de ser breve, lo lamento, esta pequeña pregunta. ¿Será Donald Trump de nuevo el candidato presidencial del Partido Republicano? Rosario. Espero que no, y de manera muy personal voy a hacer todo lo posible de mi parte para que no llegue a ser el candidato. Adriana.
En este momento las estadísticas muestran que él sería el candidato. El temor es lo que expresó la tesorera Rosario Marín acerca de que se diluya el voto. Sería muy triste. Espero que no. Y yo en lo personal aún no tengo ningún favorito, pero sí espero que no sea él. Muchísimas gracias, Adriana Aldín, en Austin, Texas. Muchísimas gracias. Y Rosario Marín, allá en Huntington Park, en California. Gracias a las dos, han sido muy gentiles. Gracias. Ambas, Acoto, son militantes del Partido Republicano, activistas. La señora Marín fue tesorera, nada menos, de la Nación en la presidencia de Bush. Y la señora Adriana es una analista estratega en políticas públicas. El reloj indica en este momento 10:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.